Esta presentación, este robot necesita un portapilas de 4 pilas por 1.5 voltios. Es decir, se suma y se hacen 6 voltios los que ocupa de energía este robot. ¿Para qué? Para generar funciones, para poder em, hacer todo lo que necesita. Por ejemplo, en nuestra audiencia necesitamos bastantes voltios porque el robot necesita mucha energía y necesitamos algo que pueda recargarlo. Por eso tratamos de poder poner diferentes tipos de energía, no solo en las pilas, que existen demasiadas. Estas usan pilas de corriente directa, que son, que son bastante complejas y tienen que ver más o menos por cómo pasa la información o la eléctrica. Es decir, es una corriente constante, no varía el voltaje y se mantiene en la misma dirección todo el tiempo. Nunca se dirige hacia otra parte. Por ejemplo, existen diferentes pilas de diferentes corrientes. Por ejemplo, que pasan de tal vez darle energía a un CPU a pasar energía hacia el cargado, son diferentes. No se necesitan. Por ejemplo, las pilas recargables, esas tienen doble corriente. Existen diferentes materiales que nos pueden ayudar para la construcción de un robot, y esos son los materiales conductores y los materiales aislantes. Los materiales conductores los va a explicar mi compañero Gerardo. David, No se escucha tu micro. David, pues bueno, también los aislantes, que eso los va a explicar mi compañero Dylan. Bueno, los aislantes se basan en la madera, los plásticos, los cauchos, el acero, el vidrio y la porcelana. Y esos aislantes son los que no pasan ni electricidad. Son los que no pasan electricidad. Por ejemplo, si nosotros ponemos una corriente desde un lado de la madera y nosotros nos ponemos las manos desde el otro lado, no va a pasar electricidad. Y eso es muy importante. Aunque para el tema eléctrico, usar esos materiales no es muy conveniente, para el tema de seguridad sí lo es. Por eso existen varios materiales y varios insumos que son hechos de estos materiales. ¿Para qué? Para poder tener un poquito más protección. Por ejemplo, los cables. Esos tienen diferentes materiales en sí. Tienen materiales conductores, como los que vamos a decir ahorita, y materiales aislantes. ¿Para qué? Para que haya una protección, porque están al aire libre y hay diferentes animales, personas que, aunque no quieran, pues lo pueden tocar y eso necesita protección. Ahora sí, los materiales conductores son estos, y lo va a decir mi compañero David. Los materiales conductores, aunque tiene mi compañero David no tiene problemas en su presentación, los materiales conductores son la plata, el cobre, aluminio y grafito. Y es el ejemplo que dimos ahorita con los cables. Los cables que tienen cobre, que es para traspasar la electricidad de un lado para otro. Por ejemplo, desde un poste de luz hacia otro poste de luz que dirige electricidad de una casa a otra. Y usa los materiales aislantes para temas de protección. Si están completamente libres, va a haber problemas. Por ejemplo, varios efectos como la corriente traspasada. Por ejemplo, si nosotros vamos mojados y no hay una protección directa, la corriente va a dejar de pasar de un lado para otro y se va a dirigir a través de nuestra piel, porque encuentra otro material conductor que es incluso más potente, porque hay diferentes rangos, y manda toda su energía hacia este lado. Es, es bastante complejo entender este tema, pero se entiende por qué se usan estos dos materiales, por qué se necesitan comprender y entender. Ahora vamos a entender las magnitudes físicas que existen.
y por qué son. ¿Me comprende, Sergio? Sí, la magnitud física, por ejemplo, el primero, está el voltaje, que se representa con un símbolo V. De ahí sigue la magnitud física de la corriente, que se representa con un símbolo A. Posterior sigue la resistencia, que se representa con un símbolo omega, y potencia, que se representa en el símbolo W. Esos diferentes tipos de magnitudes físicas son para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, el voltaje se usa en las pilas, como ya habíamos visto acá. Y, y son para expresar cosas que necesita electricidad. Por ejemplo, la corriente es la movilización de electricidad de un punto A a un punto B. Y la resistencia, que no lo hemos explicado, es la regulación de la electricidad. Por ejemplo, se necesita resistencia para cables o para esto. Por ejemplo, para conectar tu celular a cargar o conectar una lavadora, aunque son los mismos enchufes, es diferente corriente y por eso necesita resistencia. Por eso los cargadores tienen un cuadrito. Ese cuadrito es resistencia. Tan fácil sería simplemente conectar directamente al enchufe, pero no puede regular la cantidad de electricidad que puede pasar. Se podría quemar nuestros aparatos e incluso si no se tiene una buena resistencia, se podría quemar incluso toda la electricidad de la casa, lo cual es un problema. Y la potencia, que es más o menos lo mismo, es cuánto se necesita de magnitud para un aparato y para otro. Y cuánto agarra. Obviamente esto varía mucho. Y las unidades de medición, que es por mi compañero Cheto. Vicente. Las unidades de medición de la electricidad son el voltio, el ampere, el OHM y el watt. Todas estas se usan. Por ejemplo, siempre se ha visto el voltio en las pilas, pues ya hemos explicado. Y especialmente el watt, que siempre se ve al comprar algún electrodoméstico, porque por ejemplo, y explicamos que es la cantidad de corriente que necesita, y se necesitan pues entender cuál es cuánto para poder hacer una instalación eléctrica. Todo esto se necesita completamente entender. Esto para la vida y para todo. Y por ejemplo, si nos vamos a dedicar a algo que tenga que ver con electricidad, se puede hacer y podamos entender desde ahorita los conceptos básicos de la conducción, los voltajes, las magnitudes físicas y la protección que se necesita para esto. Y eso es todo sobre la dimensión 4 de robótica educativa, etapa 3. Muchísimas gracias por ver la presentación.